Hola, mi nombre es Eye y en este video vamos a realizar un programa de tipo consola en Visual C Sharp, donde vamos a crear una lista de alumnos y luego por consola vamos a ingresar el nombre de un alumno y buscar ese alumno en la lista creada de alumnos. Si el alumno que hemos ingresado por consola existe, en la lista que nos muestre la información de ese alumno. Bien, como pueden observar, ya he creado el proyecto de tipo consola. Ahora voy a seleccionar el proyecto, clic derecho, agregar, clase. A esta clase la llamaré student, agregar, y esta clase será public. Bien, y dentro de esta clase voy a crear las siguientes propiedades, dos propiedades de tipo string, una llamada name, last name, y una propiedad de tipo entero llamada qualification. Muy bien, ahora nuevamente voy a seleccionar el proyecto, voy a agregar una nueva clase y a esta clase la llamaré school, agregar, y esta clase será de tipo public. Y dentro de esta clase voy a crear un objeto de la clase list, y en los caracteres he colocado la clase student. Muy bien, esto significa que la clase list depende de la clase student, o sea, de las propiedades que tenemos en esta clase. Ahora hay que crear el método constructor de esta clase, y dentro del método constructor, al objeto de la clase list le asignamos la siguiente instancia de la clase list. Muy bien, ahora fuera del método constructor voy a crear el siguiente método, agregar estudiante. Dentro de los paréntesis he colocado la clase student y he creado un objeto de esa clase. Ahora, dentro de este método hay que colocar el objeto de la clase list, invocamos al método agregar de esa clase y dentro de los paréntesis colocamos el objeto de la clase student. Muy bien, esto significa que los datos que vengan por el objeto de la clase student los vamos a almacenar en el objeto de tipo list. Bien, de esta forma ya tenemos nuestro método agregar estudiante, donde vamos a crear una lista de alumnos en el objeto de tipo list. Ahora crearé un nuevo método llamado buscar por nombre. Dentro de los paréntesis he colocado un parámetro de tipo string. Bien, este método es de tipo bool, y dentro del método hay que crear las siguientes variables y las inicializamos con los siguientes datos. Ahora crearemos un while. Dentro de los paréntesis vamos a evaluar lo siguiente: si la variable encontrado es igual a false, y si el dato que está almacenado en la variable i es menor al dato que estamos obteniendo del objeto de tipo list, ya que estamos obteniendo la cantidad de datos almacenados en el objeto de tipo list con el método count. Bien, mientras estas condiciones se cumplen, el while se estará ejecutando. Ahora dentro del while vamos a crear una condición
donde vamos a evaluar lo siguiente. Dentro de los paréntesis he colocado el objeto de la clase list, dentro de los corchetes la variable y luego invocamos a la propiedad name, ya que el objeto de tipo list depende de las propiedades que tenemos en la clase student. Muy bien, esto significa que obtenemos el dato que está almacenado en el objeto de tipo list dependiendo de la posición o al dato almacenado en la variable i. Obtenemos ese dato y lo comparamos con el dato que viene por el parámetro name. Si los dos datos son iguales, vamos a ejecutar lo siguiente. A la variable encontrado le asignamos true. Ahora vamos a crear un else y colocamos la variable i y la incrementamos en 1. Bien, de esta forma buscaremos el nombre que venga por el parámetro name en la lista de alumnos que está almacenada en el objeto de tipo list. Si el alumno existe, a la variable encontrado le asignamos true, pero de lo contrario incrementamos la variable i en 1 para seguir buscando el alumno en la lista que está almacenada en el objeto de tipo list. Bien, ahora fuera del while, voy a crear otra condición donde evaluaremos la variable encontrado. Si la variable encontrado contiene true, mostraremos el siguiente mensaje. Dentro de los paréntesis del mensaje he colocado el texto name, concatené el objeto de la clase list. Dentro de los corchetes he colocado la variable i y luego invoqué a la propiedad name para obtener el dato que nos está retornando esta propiedad, pero dependiendo al dato almacenado en la variable i, o sea, la posición. De igual manera, haremos con las demás propiedades para mostrar la información de ese alumno que hemos encontrado en la lista que está almacenada en el objeto de tipo list. Y por último, retornamos false, pero de lo contrario, un else. Coloquemos el siguiente mensaje: no existe el nombre, intente de nuevo. Y retornamos true. Muy bien, de esta forma hemos terminado con la clase School, que contiene la lista de alumnos, donde vamos a ingresar el nombre de un alumno por consola para buscar ese alumno en esta lista que está en la clase School. Muy bien. Ahora pasemos donde está nuestro método main, donde voy a crear un objeto de la clase student. He colocado llaves. Dentro de las llaves he colocado las siguientes propiedades, donde a estas propiedades les estoy asignando los siguientes datos: el nombre, el apellido y la calificación. Muy bien, de esta forma le estoy asignando estos datos a las propiedades que tenemos en la clase student. Bien, voy a crear otros alumnos. Muy bien, de esta forma he creado una pequeña lista de alumnos. Ahora crearé la instancia de la clase School. Ahora con el objeto de la clase School podemos invocar al método agregar estudiante. Dentro de los paréntesis, ya que este método recibe como parámetro un objeto de la clase student. Muy bien. Copiemos y como tenemos 3 alumnos, vamos a ingresar esos 3 alumnos a la lista. Correcto.
Ahora voy a crear una variable de tipo bool y he creado un objeto de la clase list. Ahora lo que haré será crear un do while. Dentro de los paréntesis del while voy a colocar la variable valor para evaluar el dato que esté almacenado en esa variable. Ahora dentro del do while voy a colocar lo siguiente. He colocado el siguiente mensaje, ingresé el nombre, capturamos el dato que estemos ingresando por consola, luego coloquemos la variable valor, le asignamos el siguiente objeto para invocar al siguiente método, que este método recibe como parámetro un dato de tipo string, método que nos ayuda a buscar el nombre del alumno que ingresamos por consola en la lista que tenemos en el objeto de tipo list. Bien, si el nombre del alumno que ingresamos por consola existe en la lista, este método nos retornará fal, pero lo contrario nos retornará true. Y ese dato lo estamos almacenando en la siguiente variable de tipo bool para que nuestro while lo evalúe. Si el dato que esté almacenado en la variable valor es true, esto significa que el while nuevamente se va a ejecutar. Pero si el dato que está almacenado en la variable valor es igual a false, hasta ahí terminará el while de ejecutarse. Muy bien. Ahora lo que prosigue es guardar. Bien, pero antes de ejecutar la aplicación, coloquemos lo siguiente. Ahora ejecutemos la aplicación. Muy bien, en la consola me muestra el siguiente mensaje. Ingrese el nombre. Bien, parece que tengo pegado la palabra el con nombre. Bien, voy a ingresar el nombre de un alumno que no está en la lista. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje. No existe el nombre, intente nuevamente. Muy bien. Intentamos nuevamente. Voy a ingresar un nombre que sí está en la lista que hemos creado. Correcto, como pueden observar me muestra los siguientes mensajes. El nombre, AJ, last name, programador y la calificación 80. Muy bien, de esta forma hemos obtenido la información del nombre del alumno que ingresamos por consola. Bueno amigos, hasta aquí este video, donde hemos creado un programa que contiene una clase llamada Student, que contiene las siguientes propiedades. Una clase llamada School, que contiene o crea la lista de alumnos con su respectiva información, donde utilizamos esta clase para buscar un determinado alumno en la lista ya creada en la clase School. Y si el nombre del alumno existe en esa lista, mostramos la información de ese alumno, pero de lo contrario, mostramos el siguiente mensaje. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.